Ahí está la grabadora. Entonces, miren mis chiquitines, es un repaso rápido con un ejercicio como el de ayer. ¿Dónde lo dejé? Qué caray. Aquí está. Pero nada más para recapitular o refrescarnos, ¿no? Lo que vimos el día de ayer. Así con esta entrada tan sencilla, ¿no? 5+0. Léxico, sintáctico y semántico. Pero en este es para que nos ayude el Inge John Michael a hacer las 3 etapas. Entonces, ahí eh, tendríamos que compartir su pantalla, Inge John Michael, para que pudiéramos ver su syntactic tree y cómo nos va elaborando ahí el árbol sintáctico y luego cómo nos hace el análisis semántico. A ver si más o menos recuerda cómo se hace la aplicación de las reglas semánticas, como lo vimos el día de ayer, y si no, pues lo vamos recordando entre todos, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, pues sería cuestión de aquí de cederle el control de la pantalla, Inge, John Michael. Usted me dice si está en condiciones de compartir su pantalla, ¿sí? A ver, voy a tener aquí la compartición. Y ahí cuando usted diga, Inge. Entonces la expresión es 5+0, así chiquita para que no sea tan extensa, ¿no? Exacto, ahí se lo copia, ya nada más borramos ahí lo que ya estaba. Es 5+0. Ok. ¿Cómo quedaría el análisis del léxico? ¿Cómo quedaría el análisis del léxico para la entrada fuente 5+0? Ok. ¿Tiene ahí a la mano los apuntes, Inge, para ver la definición dirigida por la sintaxis? Sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, espera. La A. Se deja. Entonces está aquí. Está. Ahí está. Ok. A ver, entonces, ok, entonces vamos a hacer el léxico, ¿no? El léxico. Ah, qué bien, Inge. Qué bien, así para ver las dos. Léxico dice que es término más término, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Y luego de ahí, ¿qué hacemos, Inge? Vamos al sintáctico, ¿verdad? Sintáctico. A ver, entonces ahí hay que usar el syntactic tree. Expresión. Expresión produce expresión más término. Expresión produce término. Término produce 5.
y término produce 0. Ujú. Ok. Ok. Sí, sí. Pero, a ver, eso Inge, Ujú. ese árbol sintáctico no coincide con los componentes, con los tokens del análisis léxico. Ah, ese tema de hecho, pues, entonces sería. Ya me acuerdo. Sería. 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 Yo me río porque ya. Acá no puse. Sí, ok. Bueno, el sintáctico es el que está bien hecho. El léxico es el que no. Ajá. Eh, El léxico sería. Tan, 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 tan. ¿Le podemos ayudar, Ingebo? Sí, pues a ver si solicita ayuda aquí el Inge John sí, porfa. Michael. Lo del análisis léxico son tus hojitas que tienes acá en el, en Ah, el, entonces sería simplemente. ¿Qué es el 5,0? sí. Ah, ok. Sí, Ah, 5,0. Son los ayer ahí andaba terminales. medio sacado del. Ok. Bueno, a ver si puede copiar, Inge, la imagen del. Ah, pues ahí está, ¿verdad? Tampoco si se copia así. Sí, sí. Sí, así lo he hecho las últimas veces. Ah, mire. Qué caray. Yo hacía todo un malabar ahí para copiar el árbol. Ni me había fijado que ¿Cómo esa. le hizo? ¿Cómo le hizo? Yo no vi. Nada más le picas a copiar aquí. Ah, mira, yo también a saber con recortes. Eh, ¿Ahí qué está haciendo, mije? Para para el análisis semántico, para ver la regla semántica. Ajá. Entonces, empieza con a la izquierda, termina con la y ya revisa, como ya revisó lo mismo. Aquí, como todavía no está, se va a la derecha, se va aquí al más, pero no es nada, luego el término, Sí. pero ahí se me fue el igual. Y pues ya se concatena todo. Ah, no, a ver, estoy haciendo mal ahí. Era expresión, término más. Entonces, más. Ok. ¿Ahí cuál regla semántica aplicó, mije? Si no, no es Ah, mucho preguntar. está de arriba. La primera, ¿verdad? Primero. Exacto. Ahí está. Entonces, ya termina, después de terminar el recorrido del árbol, en el nodo raíz, en el atributo T, Primero se va. tenemos, tenemos la expresión posfija de
de la expresión de entrada, ¿verdad? 5-0 más. Eso, que yo, Michael. Que me acordaba más del final, pero al principio se me fue. Sí, muy bien. Es el más fácil, el léxico se le andaba ahí Sí. escurriendo. Es que ayer ahí como que pensé que me había equivocado y había asumido yo que era eso, más que nada. Sí, ok, Y ayer en la tarde lo repasé, pero me hice más bolas. ok, Y volví a ver el video y saqué onda. sí. Pero ya. Ahí está, muy bien. Excelente, dije yo, Michael. Vamos a poner aquí su estrellota. Con bastante saliva para que pegue bien, no se le caiga en todo el semestre. Ahí está. Estrellota, yo, Michael. Gracias, Mije. Vamos a tomar aquí el control de la pantalla. Pongo aquí la. Bueno, entonces, déjenme abrir el de ayer, a ver si tengo el de ayer aquí. Ejemplo 1, sí. Aquí está. Si se fijan, chiquitines, si se fijan en el árbol semántico, el que hicimos el día de ayer, ¿verdad? ¿Cómo va haciendo ese proceso de obtención de la forma posfija, las reglas semánticas, ¿verdad? Si se fijan, la expresión completa o la expresión total que representa la raíz del árbol, ¿verdad? Se compone de una expresión sumada con un término. Y entonces, como nos fijamos el día de ayer, las reglas semánticas lo que van obteniendo es la forma posfija de cada subexpresión, ¿verdad? Este nodito que está aquí, representa una subexpresión de la expresión completa, que es la que representa la raíz del árbol. Entonces, este representa una expresión y su atributo T nos dice o guarda la forma posfija de esa subexpresión, ¿verdad? Que como habíamos visto era 6 menos 8, pues guarda la forma posfija 6, 8 menos. ¿Sí, Pip? Y así por el estilo, ¿no? Entonces aquí en este caso, mis inges, podemos ver que el atributo T, fíjense, la función del atributo T en el símbolo expresión. La función del atributo T en el símbolo export, ¿cuál es? La postfija. Así es mantener la forma posfija de la expresión que representa export, ¿verdad? Ese es su propósito. Entonces, como que no tiene ninguna relación, ¿no? Que se llame T y lo que guarda es la forma posfija de la expresión que representa, ¿no? Pero bueno, esa es su función, para lo que está sirviendo en esta definición dirigida por la sintaxis. Y el atributo T en el símbolo término, fíjense, lo que va guardando es, por ejemplo, aquí fue un 6, aquí fue un 8, aquí fue un 2. Entonces, ¿qué podemos decir del atributo T del símbolo término? ¿Para qué me está sirviendo? ¿O qué está representando? ¿Qué representa el atributo término.t? A ver, dice aquí el Inge Alfaro que guarda símbolos terminales. A ver, ¿quién opina? ¿Quién opina otra cosa? Aquí ya descubrimos, ¿no? Expr.t representa la forma posfija de la expresión que representa expr. Y término.t, el atributo t del símbolo término, que representa o que guarda. Símbolos terminales, comentó el Inge Alfaro.
A mí como que me queda como que un poco borroso esa sugerencia, pero a ver qué hoy es guarda, dice el Inge Michael, los números. ¿Cuáles números? Los números del 0 al 9. Pues sí, los caracteres numerales. O sea, sí, guarda el carácter, ¿verdad? Guarda el carácter correspondiente pues al dígito que representa el símbolo término, ¿verdad? Como carácter. Guarda el carácter, ¿verdad? Correspondiente al número del dígito que representa el símbolo término. Si término representa un 8, pues entonces término.t guarda un carácter 8. Y así por el estilo, ¿no? Es como podríamos describir el propósito del atributo término.t. Entonces, a pesar de que se llaman igual, el atributo término.t y expr.t, pues ahí podemos ver que su propósito no es exactamente el mismo, ¿no? A pesar de que se llaman igual. En uno guarda la forma postfija de la expresión que representa expr y en otro guarda el carácter, ¿verdad?, del número que representa el símbolo término. ¿Sí? Entonces, más o menos así es la interpretación, ¿no? Quiero que veamos la interpretación que tiene esos atributos. Bueno, entonces, más o menos así es el rollo con esta definición dirigida por la sintaxis. Traduce de infijo a posfijo. Y seguramente, mis chiquitines, seguramente ustedes en su curso de con tío Oswi, en estructura de datos, con tío Oswi o con tío, ¿quién más da estructura de datos? Te las daba el Sensei Ríos. Rivers, ¿no? Sensei Rivers andaba por ahí. En esa materia, mis chiquitines, se ven lo que viene siendo los árboles binarios. Árboles binarios, que es árboles balanceados y desbalanceados y esas cosas raras que ustedes ven ahí, ¿no? Y seguramente llegaron a ver un algoritmo de conversión de infijo a posfijo o de infijo a prefijo o de prefijo a posfijo, ¿verdad? De una forma diferente, ¿no? Un enfoque diferente de abordar exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí en este ejemplo. Entonces, esta es otra manera, ¿no? Es otra manera de abordar esta transformación de una forma, ¿verdad?, una expresión que está en una forma a otra, ¿sí?, mediante una definición dirigida por la sintaxis. Y similar, mis hijos, similar, pues esta definición dirigida por la sintaxis la podríamos adecuar para traducir de infijo a prefijo, ¿no? De infijo a prefijo. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo sería, Inges? Si queremos que esta definición dirigida por la sintaxis me traduzca de infijo a prefijo. ¿Qué tendría que ajustar? ¿Qué tendría que ajustar aquí en esta definición dirigida por la sintaxis para que convierta ahora a la forma prefija? Que las dos primeras expr produzcan primero más, menos, bueno, en la regla semántica. En la regla semántica, Ajá, que produzcan el más y luego concatene ahora sí la expresión 1 y luego el término 1. Ajá. E igual con la resta, que ponga primero la resta y luego concatene la expresión 1 y luego el término 1. Exacto. Sí, es correcto, ingeniero Kevin. En lugar de que poner el operador al final, ponerlo aquí al principio, ¿va? Antes de esto. Sí es. Y ya ahí estaríamos generando la forma prefija, ¿verdad? Muy bien. Ya más o menos ya ahí van visualizando exactamente la idea, ¿no?
Muy bien, mis hijas. Muy bien. Bueno, aquí en la página, esta es la 14, en la página 15, viene el desarrollo de un ejemplo. Es muy parecido al que hicimos el día de ayer, ¿verdad? Nada más que aquí pues, no, de hecho la expresión nada más es tan parecida, nada más cambian los dígitos, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo que hicimos. Eh, para completar o para reafirmar ahí lo que vimos. Y ahora lo que vamos a ver, mis hijas, es tipos de atributos. Esta es muy rápido. Aquí en los tipos de atributos, ya habíamos mencionado anteriormente que había dos tipos, los tipos sintetizados y los tipos heredados. ¿Ya? Tipos sintetizados y tipos heredados. Esos son tipos de atributos, mis hijas, tipos de atributo. Y bueno, pues aquí está, mis hijas, aquí ya está todo lo que son los sintetizados, lo que son los heredados. Y está muy fácil, mis hijas. Miren, dice, un atributo sintetizado, en un atributo sintetizado, su valor está en función de los atributos en los nodos hijos. Su valor está en función de los atributos en los nodos hijos. ¿Hijos de qué? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Pues hijos de su papá, ¿no? ¿Ah? Bueno, vamos a tener, fíjense mis hijas, ahí les va. Dejen abro aquí ¿dónde está? Aquí está. Suponga, no, lo voy a poner aquí de este lado del lado izquierdo. Aquí. Supongamos, mis hijas, que tenemos esta producción así. A que produce B, C. ¿No? Ahí está. Tenemos esta producción. Y gráficamente, su representación de árbol sintáctico de esta producción sería algo como esto. A en la parte donde va el nodo padre, y B y C son los hijitos, ¿no? Son los hijitos de A. Entonces están por la parte de abajo, ¿no? B y C. Y en este caso, B y C pues, están al mismo nivel, son hermanos, ¿no? Son hermanos B y C y son hijos de A. ¿Sí ven, Ges? Eso no hay problema para capiscarlo. Ahora, supóngase, mis hijes, que la A mayúscula tiene definido un atributo A minúscula. Y el símbolo B mayúscula tiene definido un atributo B minúscula y lo mismo C. Tiene definido un atributo C minúscula. ¿Simón? Y entonces, si resulta que el valor del atributo A.A, ¿sí? Si el valor del atributo A.A se calcula en función de los valores en los atributos, en los nodos hijos de A, ya sea de B.B o de C.C o de ambos, entonces el atributo A minúscula del símbolo A va a ser un atributo sintetizado. ¿Sí? Si el valor de este atributo depende o está en función ya sea del atributo B.B o de C.C o de ambos, entonces este es sintetizado. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Si el valor del atributo A minúscula está en función de B, I o de C, ¿verdad? Entonces A es sintetizado. Y si tiene congruencia, ¿no? El nombre, ¿verdad?, que se le da al tipo de atributo sintetizado, ¿verdad?, para este caso, porque si se fijan, pues lo que yo estoy haciendo es tomar el valor del atributo B, tomar el valor del atributo C y hacer con ellos, no sé, pues una concatenación o sumarlos o restarlos, hacerles un cálculo con esos valores de estos dos atributos y obtener un valor consolidado, que va a ser el valor que tome el atributo A.
¿verdad? Se sintetiza un único valor combinando pues los valores o los atributos en los nodos hijos. Entonces por eso se le llama atributo sintetizado. ¿Sí lo ven? Yo digo que este es el Sí. más fácil de entender, el sintetizado. El heredado también está fácil de entender, mis hijos. El heredado, fíjense, pues ya el mismo nombre lo sugiere, ¿no? Heredado, pues hereda, ¿verdad? Debe de heredar algo. Dice, el atributo heredado, su valor está en función de los atributos en el nodo padre. Aquí dice padres, pero no es en plural, es en singular, porque nada más hay un nodo padre, ¿verdad? Dice atributos en nodo padre y o hermanos. Ese sí es en plural, porque sí puede haber varios hermanos. Entonces, dice, su valor está en función de los atributos en el nodo padre y o en los hermanos. Y nuevamente, volviendo a la misma producción, a que produce BC, gráficamente, en forma de árbol sintáctico, sería esta distribución, ¿ya? A que produce BC, tienen los mismos atributos, A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y entonces aquí, el caso es este. Si el valor de este atributo C minúscula se calcula en función del valor en el valor de atributos en el nodo padre o del hermano, entonces el atributo C es heredado. Y similar como en el anterior, puede ser que nada más esté en función del valor del atributo en el padre o nada más en función del atributo de un hermano o de varios hermanos. Si es así, entonces ese atributo va a ser heredado. Y bueno, también yo sí le encuentro congruencia igual con el término, ¿no? Con el que se le designó, heredado. Porque si supongamos que este atributo depende del valor en el padre, ¿verdad? Entonces, este atributo C.C, pues está recibiendo ahí un valor del padre, ¿no? Del papá, del nodo, del valor de los atributos en el papá. Entonces, pues sí, el papá le está heredando algo aquí al hijo, ¿no? Le está heredando ahí un valor ahí, pues no se puede ser la copia del valor de A al atributo C o el valor de A ahí transformado, sumado, restado, modificado, ¿verdad? Para para el atributo C. ¿Sí? Y si fuera en función del hermano, pues es algo similar, ¿verdad? Este hermano le traspasa o le hereda valor al otro hermano. ¿Sí? Y bueno, ya cuando se combinan papá y hermanos, pues es más claro, ¿no? Entonces por eso se le llama atributo heredado. Y esos son los dos tipos de atributos que vamos a estar manejando o identificando en las subsiguientes definiciones dirigidas por la sintaxis y en esquemas de traducción también. Ahora, nos alcanza para esta última pregunta, mis chiquitines. Póngase trucha, Inge George Michael. John Michael. Juan Miguel. Ahí le va la pregunta, Inge. ¿Qué tipo de atributo es expr.t y qué tipo de atributo es término.t? Expr.t es sintetizado Ajá. y término.t creo que también. Pues sí, porque creo que ahí dice ahí abajo, ¿no, Inge? Creo que ahí decía. Ah, no, no es cierto. Yo pensé que sí decía. Yo pensé que estaba aquí la respuesta aquí enseguida, pero no. Entonces, los dos son sintetizados. Según yo sí. Algo así. Pues sí. Sí es cierto. Así es. Miren,
Lo que hay que ver para determinar qué tipo de atributo es ver cómo se determina su valor. ¿Sí? Viendo cómo se determina su valor, o sea, cómo se calcula el valor del atributo, pues ya podemos saber si es heredado o si es sintetizado. Entonces, en este caso, el valor del atributo T, del símbolo expr, que es este, ¿verdad? El papá, ¿no? Porque el que tiene subíndice es hijito. Y si el valor del atributo T se calcula en función de expr subíndice 1.t, que es el hijo, y de término.t, que también es el hijo. ¿Verdad? Entonces, el valor del atributo T en este símbolo está en función de los atributos en los nodos hijos. Por lo tanto, el atributo T es sintetizado. Y lo mismo pues lo podemos corroborar aquí en la siguiente regla semántica. De igual manera, el valor del atributo T se calcula en función de los atributos en los nodos hijos. ¿Sí, Pip? Igual aquí en esta producción se ve exactamente lo mismo. Término es hijito de expr, ¿verdad? Y expr.t se calcula o se determina copiando el valor del término.t, o sea, del hijito al papá. ¿Sinchó? Entonces, expr.t es sintetizado. Y término.t, pues igual, ver cómo se determina el valor de término.t, que es simplemente, pues se les está asignando ahí un valor ya estático, ¿no? Un valor fijo. Cuando a un atributo MISIG se le asigna un valor así estático, se considera como un atributo sintetizado. Así es que en este ejemplo, ambos atributos T en expresión y en término son sintetizados. ¿Simón? Bueno, luego vamos a ver un ejemplo de ya una definición dirigida por la sintaxis donde los atributos ya aparecen sintetizados y heredados. Y vamos viendo el mecanismo de cómo van funcionando, ¿no? Cómo funcionan esos. ¿Sale, vale, mis inges? ¿Dudas, mis inges? Más o menos se capiscó. Es algo así, ¿no? Sí, Algo así que me claro. Sí, sí se entiende. Ok, muy bien, mis inges. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, mis inges, ¿no? Ahí le damos una repasadita a lo que vimos. Y nos vemos por aquí el lunes, mis inges. Semana nueva. Lunes, Inge. Dale, mis inges. Nos vamos viendo. Hasta lunes. Hasta luego, Hasta lunes. Inge. Saludos, mis inges. Buen fin de semana. Igualmente, Inge.